nace un nuevo día. El sol da luz y calor a la naturaleza y al mismo tiempo imparte energía y vitalidad a las personas que se dirigen a sus actividades diarias, a sus quehaceres rutinarios. Bolivia como país también está despertando a una nueva era de desarrollo, en la que verá cómo la moderna tecnología pondrá sus extensos recursos naturales a trabajar para el bienestar de su pueblo. En las entrañas de la tierra se encierra un tesoro de riqueza legendaria. Vale un Potosí, era y será el símbolo del potencial económico del país, que se extiende desde las nevadas cumbres de los Andes que vigilan celosamente los valles feraces hasta los llanos tropicales. Campos esmeralda, cruzados por ríos de plata y lagos de leyenda. Cornilargos, petróleo, estaño, caña de azúcar y extensos campos de algodón vislumbran un futuro promisor a las huestes de Tupac Katari, desde el altiplano hasta la indómita tierra guaraní en la Chiquitania. La escala humana de valores nos señala objetivos prioritarios. Todos estamos conscientes de que la salud es el mayor tesoro que una persona pueda poseer y que todo el oro del mundo sería inútil a un pueblo que carece de ella. Lamentablemente, en Bolivia los niños constituyen el sector más vulnerable. Caen indefensos ante las enfermedades infecciosas y parasitarias, porque sus organismos se encuentran debilitados por falta de una adecuada alimentación. Aquí yacen esas víctimas del subdesarrollo económico y social. Entre los niños menores de 5 años se produce la mayoría de los fallecimientos. En la década del 70, el gobierno de Bolivia, por intermedio del Ministerio de Previsión Social y Salud Pública, enfoca sus esfuerzos humanos y económicos a la salud de la población. Como testimonio de esa preocupación, el Ministerio de Salud convocó un seminario en la ciudad de Santa Cruz, al que asistieron distinguidos médicos bolivianos y de otros países del hemisferio. Bolivia no puede sustraerse a la corriente de la historia. No podemos parecernos al avestruz que esconde la cabeza en la arena e ignora la realidad. Por el contrario, debemos encararla con toda su magnitud, con la mayor franqueza y sinceridad, para dar al asunto demográfico un tratamiento de acuerdo a nuestras conveniencias y teniendo en cuenta el momento que nos toca vivir y sus proyecciones futuras. Declaro en este momento inaugurado el segundo seminario materno-infantil, nutrición y demografía. Muchas gracias. Para el año 1973, en función de diferentes estimaciones, se tiene que la esperanza de vida al nacimiento es de 46,9 años. O sea, en este momento un niño que nazca en Bolivia tendrá la probabilidad de vivir 46,9 años. Para ilustración, en este momento en los países desarrollados la esperanza de vida al nacimiento es de más de 70 años. Ustedes verán prácticamente cuál es la diferencia que nos separa entre estos países. La salud de la madre gestante está íntimamente ligada a la salud del recién nacido. Un niño que nace en condiciones adecuadas tiene mucho más probabilidades de cumplir su ciclo vital en buena salud. El cuidado de su salud debe empezar en el período intrauterino. De allí que es importante que la futura madre esté enterada de lo que significa el embarazo
y sus responsabilidades. La doctora Edith Montesinos dicta una clase sobre atención materno-infantil en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cochabamba. Materno-infantil es una ciencia y un arte que se ocupa de los daños que pueden afectar a la madre y al niño y de todas aquellas soluciones que es posible ofrecer a este binomio para una mejor salud y un mejor bienestar de los dos. El Ministerio de Salud y la universidad buscan soluciones conjuntas al drama madre-niño. Un ejemplo de ello es la acción que realiza la doctora Edith Montesinos, en la que participan los estudiantes de medicina de último año. Ellos efectúan una evaluación periódica a nivel intrahospitalario en aquellos aspectos relacionados a la salud materno-infantil. Los estudiantes visitan a las familias del área que les ha sido asignada. Lo que los estudiantes encuentren en estas visitas servirá de material de investigación para una eficaz evaluación del estado de salud de la población y sentará bases para formular soluciones al alcance del personal médico activo en Cochabamba. El programa tiene un doble fin: poner a la disposición de las familias servicio médico a domicilio y al mismo tiempo poner al futuro profesional en contacto con la realidad de la comunidad a la que luego servirá. ¿Recibe usted alguna ayuda médica? De esta manera, se siente parte activa y agente de cambio en el mejoramiento de la salud y la promoción del nivel educacional en cuanto a salud, saneamiento ambiental, paternidad responsable, nutrición y otros aspectos relacionados. Después de la visita, los estudiantes continúan controlando si las personas siguen el tratamiento recomendado y, si es necesario, trasladan al paciente al hospital. Al finalizar el día, se reúnen con la doctora Montesinos y evalúan el resultado de sus visitas y de sus observaciones e investigaciones. A nivel de madre y niño. ¿Ustedes creen que existe alguna influencia entre el número de una familia, el número de miembros de una familia y la salud? La cantidad de hijos que pueda tener va a influir, digamos, en el aspecto de salud, de educación que pueda brindarle el padre a los hijos. Si estos son muy numerosos, inevitablemente con una familia de poco ingreso económico, los padres se ven, diríamos, limitados a poder dar una buena educación y también cuidar su salud. ¿Sanito está? ¿Primera vez que viene? Ya, pase nomás ande el médico. Más a este ladito, acá nomás. Hay muchas señoras que dicen, llamaré al médico si te portas mal. Eso está muy mal que se haga, ¿ya? Después vienen los niños a su control médico y empiezan a llorar. Mamá, Ya. Aulicita, mi Listo. Ya. Un poquitito. Baja pues tu manito. Baja tu manito. Ya. Que venga mi mamá. Va a venir tu mamá, pero quietecita. ¿Y eso qué ocurre? Ocurre que el niño ya no quiere entrar a la clínica. Es no indispensable educar a la madre, ya que la salud de una familia depende en gran parte del binomio madre-niño. La sociedad está formada por familias. La familia por el núcleo básico, padres e hijos, y su bienestar social depende de su nivel de salud. De modo que las madres deben estar siempre vigilantes y llevar a sus hijos a vacunarse, a pesarse y a que los examine un médico en forma periódica. De ahí que se les recomienda a las mamás que una vez que salen de la clínica de pediatría, o sea, del médico, no se vayan a la casa, ¿no? Tienen que quedarse para que reciban esta pequeña orientación, que no será muy extensiva como nosotros quisiéramos hacer, pero sí ustedes no salen del centro ignorantes, ¿no? Igualmente, la mujer embarazada tiene que someterse a exámenes periódicos para que el médico pueda diagnosticar si su embarazo se desarrolla normalmente o si se presentarían posibles complicaciones
en el momento del alumbramiento. La micción es normal, la orina es normal, no la molesta nada. El intestino funciona bien, no se le han echado los pies. El alimento que consumimos es tan importante para la salud como el aire que respiramos o el agua que bebemos. El expendio de artículos alimenticios debe efectuarse en forma higiénica. El problema de nutrición es grave, especialmente en la población infantil, y tanto más grave cuanto que se trata de los años formativos que afectarán el resto de su vida. La falta de alimentos balanceados y ricos en proteínas puede afectar de una manera irreversible, total o parcialmente, su habilidad de aprender y de alcanzar su pleno desarrollo. En los adultos reduce visiblemente su capacidad de trabajo. En una reciente reunión de ministros de salud de las Américas, se reconoció que un estado nutricional adecuado y el contar con los alimentos necesarios es un derecho inalienable de los pueblos. Consecuentemente, este derecho se establece como un objetivo per se, independiente de las condiciones puramente económicas en relación al desarrollo socioeconómico de un país. ¿Cuántos años tenemos? 9 años. ¿Ah? ¿Y dónde viví? Ah, en el campo, ¿no? Lejos de aquí. ¿Estás en la escuela ya? ¿Cuántos hermanitos tenés? 6 hermanitos. ¿Vos sos la mayor o la menor? La menor de los 6 hermanitos. Estos chicos, la madre a veces piensa que se encuentran muy robustos, muy sanos, y ella no los trae porque los ve gorditos, pero resulta que ellos están hinchados. Y cuando ella los trae acá, ya el niño ha perdido mucho tiempo. Pero estos problemas, después de solucionarse el problema infeccioso, se soluciona con comida solamente. Los niños tienen un buen apetito y se les administra una alimentación, una sobrealimentación con la que el niño mejora muy rápidamente. Generalmente las madres tienen muchos niños y muy seguidos. Estos chicos están pequeñitos y el uno apenas está de 1 año y ellas vuelven a tener otro, de tal manera que apenas le dan el pecho materno y ya los tienen que destetar porque el niño ya no puede lactar. Y como ellas no tienen ingresos, no le administran leche al niño, no le dan. Y si le dan leche, le dan una leche muy diluida. Como nutricionista de la maternidad Germán Urquidi, dependiente del Hospital Clínico Viedma, he podido observar que las madres que ingresan a esta institución para ser atendidas del parto, en la mayoría de los casos presentan un estado de nutrición bastante bajo. Esto se debe frecuentemente a un bajo nivel económico, como así también a desconocimiento del valor nutritivo de los alimentos y también desconocimiento en cuanto a la adquisición de los mismos. Muchas veces adquieren ciertos alimentos que no son indispensables o que no son necesarios y evitan aquellos de alto valor proteico que son bien necesarios y de gran urgencia en la consumición por parte de la madre en el periodo del embarazo. Como mencionó el señor ministro de Salud, en este seminario se trataron los aspectos de salud materno-infantil, nutrición y demografía. Demografía es la ciencia que tiene por objeto el estudio de la población en cuanto a su origen, estructura y desarrollo. Es un tema de candente actualidad, ya que la población mundial está creciendo a un ritmo acelerado. Ese crecimiento desproporcionado constituye un grave obstáculo para el desarrollo económico y social de un país. Si ese ritmo continúa, dentro de unos centenares de años, habrá 2 personas por cada metro cuadrado de terreno.
Si seguimos este ritmo, porque siempre está la respuesta de que la tecnología va a avanzar, la tecnología va avanzando tanto va a ser posible la producción de alimentos ahora insospechadas, que aunque las rocas fueran comestibles, las piedras, no alcanzaría dentro de 4.000 años si el ritmo de población sigue. No tendríamos sitio para estar uno al lado de otro, porque es realmente catastrófico, es prácticamente duplicación menos que cada 50 años, yo creo que al ritmo que seguimos ahora. Para frenar ese crecimiento desmesurado de la población, es necesario planificar. Pero la planificación de la familia debe hacerse a nivel nacional, ya que está íntimamente ligada a la calidad de la vida. La planificación familiar no debe ser una actividad aislada, sino que debe integrarse a un conjunto de medidas de distintos tipos, cuya finalidad es el mejoramiento de la salud y el bienestar del grupo familiar. Un país en desarrollo tiene necesidades abrumadoras. Por lo tanto, debe empeñarse en aplicar reformas fundamentales para cumplir sus objetivos de asistencia sanitaria y de bienestar social. Si llegaran a tener, como el primer muchacho que tiene 23 años, si llegara a tener su mujer, en este momento yo le aconsejo que tuviese 2 hijos, más no. Porque hoy día no se puede educar, no se puede vestir, no se puede alimentar lo debido. Bueno, no va una encarga suficiente, unos 2, porque su mano mantención alcanza con más que todo educación. Hasta un huchuya canajina, porque ellos vida ancha caro, mananya alcanzan a mananya causana penacho vida, seraico. ¿Usted desea seguir teniendo familia? No deseara, señora. No desea, señora. La situación no me lo permite. El país tiene que estudiar sus propias características y no aplicar soluciones ajenas. Y a través de una investigación y de una evaluación de la realidad nacional, llegará a encontrar respuesta a sus problemas, que son por supuesto similares a otros países, pero que no pueden ser idénticos. La solución debe reflejar la realidad boliviana. Hacia la culminación del seminario, varios de los distinguidos participantes expresaron su opinión. Me ha impresionado ferozmente, y por su aspecto práctico, es la distinción clara que ha hecho el doctor Llanos, el señor Llanos, sobre lo que es control de la realidad y su diferencia con planificación familiar. Me parece que los propósitos del seminario han sido precisamente estos, buscar los medios de lograr una acción definida en el campo de la salud materno-infantil y dinámica de población que pueda aplicarse a las condiciones propias del país. Nuestra gran mortalidad tiene que ser solucionada y nosotros en este momento somos los responsables de hacerlo. Aquí cabría la necesidad, efectivamente, de una política adaptada a nuestro país de planificación familiar. A través de las conferencias y discusiones de los grupos de trabajo, y ya empapados los participantes de la problemática materno-infantil, el seminario va tomando conciencia de la necesidad de acciones de planificación familiar, dirigido a cubrir una demanda espontánea de información y servicios, y de acuerdo a la libre decisión de la pareja. Una población que crece a un ritmo acelerado no alcanza a cubrir las demandas de esa población y sufrirá falta de escuelas, de viviendas, de servicios básicos. Esta situación se ve agravada por la migración campesina. Los trabajadores del campo, insatisfechos con las condiciones de vida que su trabajo les ofrece, emigran a las ciudades creyendo encontrar una vida mejor. Pero lo que ocurre es que llegan a reforzar las filas de aquellos que carecen de vivienda y a aumentar el número de gente sin preparación que busca empleo. Víctimas de esa situación de miseria son los niños,
que con frecuencia se ven obligados a vagar por las calles, ya que su núcleo familiar no les proporciona los ingredientes básicos para llevar una vida digna o para recibir una educación que los prepare para el futuro. No es tanto, yo pienso, el problema de una familia numerosa la que conduce a muchos niños por la calle. Es la falta, yo creo, de la educación. Ahora, claro, hay hogares con muchos niños, y muchos son todavía los niños que están abandonados. Haría falta mucho más. Pero para obviar a esto no creo que sea lo importante. Claro, siempre es importante, pero no lo más recoger a los niños, sino que lo más importante sería dar un tipo de educación y exigir que los niños sean parte de la familia, construyan parte de la familia. Pero para obtener esto hace falta hacer entender a los padres que el niño no puede quedarse en la familia sino que al niño le hace falta un cariño, le hace falta un hogar, le hace falta un ambiente donde cuando entre siente de ser querido, sienta de ser amado y pueda amar. El padre y la madre tienen que saber que si traen un niño al mundo, también tienen la responsabilidad de ofrecerles la existencia digna de un ser humano. No se trata simplemente de reproducirse y traer al mundo hijos de carnaval. Es necesario que estén en condiciones de alimentar, vestir, educar, dar cariño y vivienda adecuada a ese ser humano que han engendrado. Ahora tenemos argumentos suficientes para poder hablar a nuestros compatriotas, a nuestros connacionales, a los integrantes de nuestra patria. Decirle al hombre y a la mujer, como marido y esposa, o como padre y madre, decirle, Señor, el Estado, con criterio de buen gobierno, está buscando y va a encontrar el camino para que usted, nadie más que usted, elija el número de hijos que quiere tener. No estamos pretendiendo el control de la natalidad, sino la planificación familiar. Ciudadano hermano, ciudadano amigo, usted es el único que debe decir cuántos hijos va a tener. Pero el gobierno, a través de sus instituciones, el Ministerio de Salud Pública y de la División Materno-Infantil y todas las partes conexas, le va a dar la información suficiente para que usted decida con su libre albedrío, pero voluntariamente, cuántos hijos va a tener. Usted, por supuesto, de acuerdo con su esposa, porque son dos los que forman el núcleo de la familia. Las corolas de las flores de cactus se abren al calor del sol, y las espinosas breñas se revisten de color para dar la bienvenida a esta nueva era que empieza para Bolivia. Una nueva era de desarrollo en la que se hará énfasis en la salud de la población y en el bienestar del núcleo familiar. Los problemas son grandes, pero también es grande la voluntad y la determinación del pueblo de Bolivia de superarlos. Existe el reto y la decisión de Bolivia de enfrentarlo abiertamente es ya un gran paso adelante. El pueblo boliviano se encuentra tenazmente empeñado en formular nuevas bases que garanticen una estabilidad económica y social, que den realce a aquellos valores culturales del pasado. Al tesoro arqueológico del Tiahuanaco. A la belleza desolada de su altiplano. Al imán del misterioso Titicaca. Es un pueblo de rica herencia folclórica, de reservas mineras, de posibilidades ignotas, pero sobre todo es un pueblo desde cuyas raíces telúricas
emergerá la nueva y responsable sociedad boliviana del futuro.